Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de los recursos energéticos a nivel mundial. Mi grupo es el número 2, integrado por Alejandra Borrero, Villa Cabanillas, Bill Molina y Marvin Tirado, y mi persona, Sebastián Varela. Eh, las energías renovables, según la Agencia Internacional de Energías Renovables, muestran una capacidad, principalmente la de potencial para desarrollo, lo que es energía hidroeléctrica, siguiéndolo por la eólica, solar y geotérmica. Estas energías sumaron el 72% de toda la expansión energética en el año pasado de la energía renovable, la cual creció al 7.6% en el año 2019. Una breve línea de tiempo de las energías renovables comienza, del demanda energético en sí, comienza cuando en China implementan la quema del carbón para calentarse y cocinar. Seguido, eso fue 2000 años antes de Cristo. Seguido fue en 1800 a 1890, comienza el uso de la energía fósil y Nikola Tesla inventa el sistema de corriente alterna. En 1900 a 2000, el uso del petróleo y el carbón como el gas natural se posicionan en la demanda energética, según World Energy Consortium. En el 2011, el IA ve un desarrollo de tecnologías limpias, ve que el desarrollo de tecnologías limpias traerá gran beneficio a largo plazo en el planeta y para la economía de los distintos países que lo apliquen. En el 2013, la Organización Mundial de Energía estima que la fuente energética fósil seguirá siendo la principal en el tiempo, o sea que se tendrá la principal fuente de energía para cubrir la demanda energética que hay en el mundial. En energías renovables sobrepasaría las energías fósiles como el petróleo y el gas natural o el carbono. Este acontecimiento se ve acompañado de nuevo en el 2019, donde el IA declara que las energías renovables sobrepasan las fuentes de energías de carbón y gas natural fósiles. O sea, en 2000 las energías renovables sobrepasan la demanda energética en lo que es a las energías convencionales. En el 2020, el presente año, debido a la situación que estamos pasando, la crisis mundial hace que la demanda energética baje en un 6%. Esto bajó la demanda energética del 6%, lo que es energías fósiles, debido a las medidas que se tomaron de prevención para controlar la propagación de este virus en la pandemia. A su vez, también comenzaron las personas a usar energías renovables, ocupando el 40% de la demanda energética total, volviendo a superar a las energías convencionales por 6 puntos porcentuales en, en lo que es la demanda total de energía. Bien, muy buenas noches con todos. Como segundo punto vamos a tocar lo que son las energías no renovables. Como sabemos, estas energías ya con el pasar del tiempo se van desgastando, sin embargo, ya no, y es por eso que ya no van a poder ser utilizadas. Aquí vamos a tocar las tres más importantes y empezamos. Por favor, siguiente. Bien, como primera tenemos el carbón.
En primer lugar, tenemos que saber qué es el carbón. El carbón viene a ser un mineral que es una roca sedimentaria de color negro. Además, esta es muy rica en carbono y con cantidades variables de otros elementos, principalmente el hidrógeno, el azufre, el oxígeno y el nitrógeno. Además, esta es principalmente utilizada como combustible fósil. Bien, vamos un poco más. Vamos ahora a ver sus beneficios. Como primera, tiene una gran distribución geográfica amplia, es decir, se encuentra en muchas partes del mundo. También tenemos que un beneficio es que sus costos son predecibles y estables, se mantienen a través del tiempo. Y como último tenemos que son parte de las nuevas tecnologías para el carbón, además mejoran la eficiencia y el desempeño ambiental. Ahora vamos a ver un poco las desventajas. Estas son altas en emisiones de CO2, partículas y otro tipo de contaminantes. Además, no es adecuado para las unidades de generación en horas pico. Y finalmente, tenemos que tiene un impacto negativo sobre las plantas térmicas. Aquí podemos ver, observar en la imagen de arriba cómo es que se va eliminando estos desechos que contienen carbón a un lugar de masas de agua contaminándolas. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver más o menos los tipos de carbón y estos son divididos en cuatro tipos que son de acuerdo en el lugar de donde se encuentra. En primer lugar tenemos la turba, que viene a ser un material orgánico. Su color es amarillento, pardo o negro. Se puede decir que la turba es la primera parte de la transformación de los vegetales en carbón y en la presencia de carbón es escasa ya que no supera el 60%. Ahora vamos al lignito. El lignito es más rico en carbón, es de color negro o pardo muy oscuro y además su consistencia es leñosa. Ahora vamos a ver la hulla. La hulla es una de las clasificaciones que recibe el carbón mineral de mayor capacidad de combustión. ¿A qué se debe esto? A que la mayor presencia de carbono va desde un 75 a un 90%. Entonces eso es lo que encontramos dentro de la hulla. Y finalmente tenemos a la antracita, que es el último pedazo de donde está el carbón, que tiene el carbón de mejor calidad. Es poco contaminante debido a su alta presencia de carbono y además tiene un bajo porcentaje de cenizas y de material volátil. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cuáles son los usos de este. En primer lugar tenemos la producción de energía eléctrica. También está diseñado para la producción de acero. También es usado en la industria a nivel doméstico. Este también es usado para la producción de cemento, a la vez para producir papel y aluminio. También es usado en las industrias químicas y farmacéuticas, también para generar fertilizantes, también en transporte, como lo habíamos visto en la primera parte, es utilizado como un combustible, y finalmente en la industria del petróleo. Estos son algunos de los usos que tiene el carbón a nivel mundial. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver en este mapa cuáles son los principales emisores de CO2. Está en millones de toneladas anuales y nos podemos dar cuenta que en el primer lugar tenemos con 9.838 millones de toneladas anuales al país asiático de China, seguido de Estados Unidos, que tiene 5.269 millones de toneladas. Y así sucesivamente va bajando. Sin embargo, sabemos que China es un país grande y este también contiene el 60% de toda la industria mundial. Es por eso que es tan contaminante el CO2 que este elimina hacia el medio ambiente. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar un poco de otro combustible no renovable y este viene a ser el petróleo. En primer lugar, tenemos que saber qué es el petróleo. Bien, esta viene a ser una sustancia compuesta por una mezcla de hidrocarburos. Es de color oscuro y un olor muy fuerte. Además, tiene un color negro y es más ligero que el agua y se encuentra en su estado natural en los yacimientos subterráneos.
de los estratos superiores de la corteza terrestre. Bien, ahora vamos a hablar un poco de sus beneficios y de sus inconvenientes para su uso. Aquí podemos encontrar que actualmente es indispensable para el transporte por carretera y en la industria petroquímica. También es líder en la transacción de commodities y a la vez es flexible y fácil de transportar. Bien, y ahora en los inconvenientes podemos encontrar la volatilidad alta de los precios, además las tensiones geopolíticas relacionadas al área de mayor reservas, que en este caso vienen a ser Venezuela, y tenemos que el mercado está liderado por los productores grandes, por los productores y grandes compañías nacionales, que están dentro de las organizaciones petroleras. Bien, aquí podemos observar en las imágenes pequeñas cómo también causa contaminación. Podemos ver, bueno, no se nota mucho, pero acercando la imagen, es un área verde, fértil, donde ha habido un derrame de petróleo contaminando el suelo y haciendo que quede prácticamente inservible, ¿no? Y en el otro lado, esta imagen es referencial cuando hay un derrame de petróleo en masas de agua y los animales, la flora y la fauna que está cerca de ahí se ve afectada. En este caso son los pájaros, las palomas que estuvieron por ahí y pues fueron contaminadas al entrar a esas masas de agua. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que ya veníamos mencionando, que es el petróleo en el mundo. Entonces, nosotros, como sabemos, las reservas mundiales de petróleo son casi el 60% más grandes que hoy, que hace 20 años. Y la producción de petróleo se ha incrementado en un 25%. Además, sabemos que el territorio venezolano se ubica hoy en día sobre unas reservas de crudo equivalente a más de 300.000 millones de barriles, representando un 18% del total de reservas disponibles en todo el mundo. Bien, aquí podemos visualizar esta imagen donde se observa claramente que Venezuela lidera el ranking mundial de reservas de petróleo, ya que tiene un volumen de reservas comprobadas de crudo por país. Esto es del año 2008. Ahora vamos a observar un poco en imagen. Vamos viendo que en Venezuela tiene un 300,2 de las reservas mundiales del mundo y así vamos sacando los porcentajes y estos son los principales países que contienen las mayores reservas de petróleo a nivel mundial. Bien, siguiente por favor. Ahora, una gran pregunta que nos debemos hacer, ¿por qué reducir el consumo del petróleo? Bien, dos razones importantes. Vamos a hablar de la primera. En primer lugar, este es un recurso no renovable. ¿A qué nos referimos con esto? Si esto se llega a terminar, ya no podremos disponer de este producto, ya que es un derivado de la petroquímica. ¿Y por qué es importante la petroquímica? La petroquímica realiza los siguientes productos, que son como la gasolina, los plásticos, los fertilizantes, los plaguicidas, detergentes, son productos que nosotros utilizamos casi a diario y que son muy importantes para poder mantener las industrias. Entonces, si este recurso se llegara a acabar, simplemente nos quedaríamos sin nada de esto. Y en segundo lugar, ya que su quema produce contaminación. Siguiente, por favor. Y por último, y no menos importante, tenemos el gas natural. Este gas natural es un hidrocarburo de mezcla de gases ligeros de origen natural. Principalmente contiene metano y normalmente incluye cantidades variables de otros alcanos y a veces un pequeño porcentaje de dióxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfídrico o helio. Bien, vamos a poder ver acá un poco de sus beneficios, donde vemos que este es el más limpio de todos los combustibles fósiles. Además, es un combustible flexible y eficiente para las plantas de generación. Y también podemos ver que su incremento es probado por reservas. Es decir, la revaloración y el gas de esquisto.
Y como inconvenientes tenemos que los campos cada vez se encuentran más afuera de las costas y en zonas remotas. Además, consiste en una alta exigencia de inversión inicial para. Y finalmente, las rutas de suministro son cada vez más ligeras y altos costos de infraestructura. Bien, siguiente por favor. ¿Cuál es la composición de este gas natural? Como podemos observar en esta imagen, vamos a ver que está compuesto principalmente por metano, pero a la vez también contiene etano, propano e hidrocarburos más pesados. Además contiene pequeñas cantidades de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, compuestos de azufre y también agua, que pueden ser encontrados en este gas natural. Aquí en esta imagen del lado izquierdo podemos observar los porcentajes que contiene el gas natural de cada uno de estos elementos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco de esta cadena de valor del gas natural, de cómo más o menos es distribuido para llegar hasta el sistema de conexión nacional. En primer lugar, tenemos los aprovisionamientos de yacimientos. ¿Qué son estos? Es el lugar donde se encuentran los gases, pero debajo del subsuelo. Entonces, estos gases están ahí retenidos, y es de ahí de donde se extraen. Luego, y estos gases son tratados. Luego pasa a la planta de licuefacción. Una vez de que estos gases ya han sido tratados, se licúan para que su volumen sea menos pesado a la hora de ser transportados. Luego pasan al transporte marítimo, que tiene que ser un transporte que viene, ¿cómo decirlo?, amoblado para que este gas pueda ser transportado sin ningún problema, con todos los protocolos de seguridad para que este pueda ser transportado. Y finalmente es pasado a las plantas de regasificación. Todos estos son mediante largas distancias de gasoductos internacionales. Finalmente, como producto ya hecho, pasa al mercado internacional y a la conexión de sistemas nacionales, bien como a los ciclos combinados, a los clientes industriales, es decir, a las grandes industrias, o simplemente en el doméstico comercial, es decir, a las casas. Por ejemplo, acá en casa nosotros contamos con gas natural y es mucho más fácil de usar. Bien, siguiente, por favor. Y como les comentaba, acá nos preguntamos cuál es el uso del gas natural. Uno de ellos, ya como les había mencionado, es en casa. Ahora tenemos en el sector industrial, ¿cuáles serían las aplicaciones y procesos para este? Vendría a ser que generan vapor. Además es utilizado en la industria de alimentos, también para el secado, la cocción de productos cerámicos, fundición de metales, tratamientos térmicos, entre otros. Este tiene una amplia gama de usos en el sector industrial. Ahora vamos a pasar al sector de comercio y servicios, donde es utilizado para la calefacción central, aire acondicionado, cocción de preparación de alimentos y agua caliente. En el sector energía lo podemos utilizar como cogeneración de energía eléctrica y centrales térmicas. En el sector residencial como cocina, calefacción, agua caliente y aire acondicionado. Y finalmente en el sector transporte de pasajeros en los taxis. Siguiente, por favor. Eso sería todo conmigo. Muchas gracias. Buenas noches. Voy a empezar con energía nuclear, que es considerada una energía no renovable, pero que no tiene muchos pasivos ambientales. Lamentablemente, con el pasado del tiempo, se ha descubierto que no solo tiene pasivos ambientales después de su explotación, sino también durante la extracción de uranio, que es el factor con el cual se produce la energía nuclear. Como podemos ver, la principal fuente es el uranio. El primer reactor fue hecho en 1954 y sus beneficios
son que no tiene emisiones durante su ciclo de vida, su costo es moderado, tiene alta eficiencia, y los inconvenientes son que tiene alto CAPEX. El alto CAPEX significa que se necesita bastante capital, inversión bastante dinero para poder implementar este tipo de energía. Y obviamente su disposición final de los residuos es bastante complicada. Además de, otro inconveniente también es que durante su tiempo de vida de la planta, en caso haya algún mal manejo de ella, pueden ocurrir accidentes bastante grandes, como ya se vio en Chernobyl anteriormente, o después del terremoto de Japón, se tuvo otro accidente que sobrecalentó una planta y explotaron los reactores. Y todo esos residuos nucleares se fueron al mar, trayendo obviamente contaminación. Pasa, por favor. A ver, la energía nuclear por países. Podemos ver que quien lidera en producción de energía nuclear es Estados Unidos, le sigue Francia, Japón, China, Rusia, Corea del Sur, Canadá, Ucrania, Alemania, Reino Unido, Suecia, entre otros. Ahora sí, pasando a cuánto cuesta la energía nuclear. Según California Energy Commission, después de un estudio realizado, determinó que el costo estaba por encima de 0.2 centavos de dólar americano por cada gigawatt, y lo cual lo pone mucho más costoso que la energía eólica, el gas natural, la hidroeléctrica, hasta por encima de la energía a base de carbón. Por ello es que, a pesar de que supuestamente es un poco limpia la energía porque no produce contaminación durante el uso de la planta, su tiempo de vida de la planta, después y antes, durante la explotación de uranio, como había dicho anteriormente, y después para poder deshabilitar la planta, sí produce contaminación ambiental. Siguiente. Ahora podemos pasar a las energías renovables. Las energías renovables, creo que ya la mayoría las conoce, y son justamente aquellas que no se gastan, que se van renovando. La fuente de donde se saca se va renovando conforme pasa el tiempo. Pasa. Una de las más usadas a nivel mundial es la hidroeléctrica. Es más, es una de las más usadas actualmente en Perú. Y la generación de electricidad a partir de proyectos de energía hidroeléctrica alcanzó un récord estimado de 4.200 teravatios por hora en 2018, y la mayor contribución de la fuente de energía renovable, ya que la capacidad de energía hidroeléctrica instalada en todo el mundo aumentó en 1.292 gigawatts. Esto es algo bueno, pero también tiene sus contras. El problema de la hidroeléctrica es que desestabiliza un ecosistema. ¿En qué aspectos? Para poder generar energía hidroeléctrica, tú necesitas hacer una represa. Una represa secando un río, y ese cauce por donde pasaba el río ya no va a tener la misma capacidad de mantener los ecosistemas, porque ya no va a tener esta fuente de agua corriendo y fluyendo por este territorio donde fluía anteriormente. Esto causa muchas veces que los seres vivos deshabiten ciertos ecosistemas y que la vegetación ya no siga. Esto proporciona suelos descubiertos, proporciona erosión del suelo también,
lo cual usualmente cuando se hace un proyecto de una planta hidroeléctrica es cuidar estos detalles, que haya mantenimiento correcto de la planta y que también se pueda dar mantenimiento a las zonas que quedan sin agua. Pasa. Otra energía renovable es la solar fotovoltaica. Para ella se necesita paneles solares, los cuales captan la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica, o con una exposición de metales sobre un sustrato denominado célula solar de película fina. Sus ventajas son que reducen las emisiones de CO2, es una alternativa de energía limpia, según SBEM, en 2008 podría suministrar electricidad a 2/3 de la población mundial en 2030. El costo para generar energía solar y eólica está al mismo nivel o es menor que el de producir energía con carbón o gas natural, según el informe de Renewable Infrastructure Investment Handbook. Paso. También tenemos la energía eólica. A partir de la energía eólica se produce gracias a las turbinas eólicas. La vida útil de la instalación aproximadamente son 20 años y la amortización de este costo, bueno, la instalación es un poco costosa, eso sí se debe admitir, y una de sus desventajas también de esta energía es que como cuesta bastante la instalación, los reactores tampoco pueden almacenar suficiente energía, por ello es que no puedes abastecer a una población solo de energía eólica, porque no habría cómo almacenarla cuando hay ausencia de viento. Eso quiere decir de que donde se vaya a usar este mecanismo tiene que haber viento constante. Pero por otra parte, sus ventajas son bastantes, porque reduce las emisiones de CO2, su costo-beneficio, bueno, a largo plazo sí es factible, mientras tanto podría apoyarse de otras fuentes de energía. La bioenergía o energía a partir de biomasa. Esta se considera una de las energías renovables más viables a nivel de costos, porque el producto primario que se necesita, la fuente de energía, es más que todo son residuos. Y muchas veces las personas o los empresarios pueden llegar a pagar porque tú les retires esos residuos. En este caso tendríamos, por ejemplo, el bagazo, lo que son las cáscaras de frutas, entre otros. Residuos orgánicos, más que todo. La formación de biomasa a partir de la energía solar, porque sí se necesita calor para poder producir esta energía. El proceso denominado fotosíntesis vegetal, mediante la fotosíntesis, las plantas que contienen clorofila transforman el CO2 y el agua de productos minerales sin valor energético en materiales orgánicos con alto contenido energético y a su vez sirven de alimento a otros seres vivos. Así la biomasa almacena a corto plazo la energía solar en forma de carbono. Luego de la energía almacenada en el proceso fotosintético puede ser transformada en energía térmica, eléctrica o carburantes de origen vegetal, liberando de nuevo el CO2 almacenado. Sus beneficios son: no tiene emisiones durante el ciclo de vida. ¿Por qué se aclara que durante el ciclo de vida? Porque luego, cuando se hace la disposición final de estas plantas, usualmente los residuos igual emanan ciertos gases, no solo CO2. No en altas cantidades, pero sí en algunas proporciones. Es poco costosa, como mencioné anteriormente, la fuente
mayormente los empresarios podrían hasta pagarte porque tú estás disponiendo los residuos de su empresa y es medianamente eficiente. Los inconvenientes son las instalaciones de motores y la disposición final de residuos, como mencioné anteriormente. Pasa. Aquí podemos ver una planta de generación eléctrica por biomasa. Este es un esquema que hizo Osinergy en 2017 y podemos ver cómo es que empieza desde el cultivo y la recolección de madera, porque en este caso estamos tomando en cuenta como fuente de energía la madera, a los residuos de madera, y va hasta la línea de transporte de energía eléctrica, que justamente también es una de las más costosas en todas las energías renovables, el costo del transporte de la energía. Pasa. Buenas noches. Para concluir, esta es la parte donde entra a tallar más la concientización sobre el uso de energía, teniendo en cuenta que con los datos que se estiman mediante la sobrepoblación que se está generando, los recursos que tenemos, que vendrían a ser en su gran mayoría recursos no renovables, no, no te dan esa garantía de poder contar con un, un tiempo ilimitado para poder encontrar otras alternativas que te permitan de alguna manera sustentar a toda una población. Ahora, entra bastante el término de eficiencia energética, que vendría a ser la interpretación de usar la energía de una manera inteligente. Para esto se divide en dos maneras, en dos ramas distintas de su uso, ¿no? Que vendría a ser la implementación de tecnologías nuevas, como por ejemplo se ve en la imagen el reemplazar los focos de energía por unos que ahorren más, ¿no? Pasamos del incandescente al ahorrador y del ahorrador al LED, donde se ve que el consumo mensual baja a más de la mitad. Ya, y en el tema de gestión energética vendría a ser dar un buen uso a esta energía, porque un foco, los 43, los 43 gigavatios mensual que consumen es en un aproximado de 24 horas, pero si se le da el uso correcto, que podrían ser de 6 a 12 horas, reduce también la energía. Vendría a ser otra forma de usar energía de manera inteligente. Ahora, dentro de la demanda global por electricidad, tenemos que aproximadamente el 70% del consumo total de los países industrializados, con esto hablamos de países como Japón, Rusia, Estados Unidos, Brasil, en su mayoría se distribuye de la siguiente manera. Los motores ocupan un 45%, la iluminación un 15%, electrodomésticos y aparatos electrónicos un 20%. Ahora, para el costo energético estandarizado, se usa una fórmula la cual brinda una sola unidad de medidas que vendría a ser un megavatio por hora, donde establece la forma de evaluar un costo de una tecnología sin tener en cuenta los temas de mano de obra o toda la gestión que se realizó para obtener esa energía, simplemente el uso eficiente de ella. Bueno, eso sería todo. Gracias.